Buenas noches. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y seguidores por acompañarnos un día más en nuestro programa Diálogo y Soluciones. Esta vez tenemos una entrevista realmente muy interesante y presencial. Primera vez que tenemos una entrevista presencial en estas épocas de pandemia aquí en nuestro programa. Nuestro invitado de honor es el doctor Antero Flores Arauz, el flamante presidente del Consejo de Ministros, a quien le damos la bienvenida y los mejores deseos de éxito en la gestión. Con el doctor Flores Arauz, pues yo creo que hay una garantía, y me permito saludar y felicitar al presidente Merino, que cuando todo el mundo hablaba de la repartija, que iba a poner a su gente, a sus amigos, a sus partidarios, no. Yo creo que él ha dado una gran lección al país, convocando a una persona de alta capacidad de convocar también a otros. Si es que surgen los nombres por aquí, por allá del gabinete, pero de eso no vamos a insistir porque hay que respetar ¿no? El presidente tiene que anunciarlo. Los criterios, por supuesto, pero estoy seguro que tal como se puso en un documento público, no tiene que ser un gabinete de cuotas partidarias, no tiene que ser, por lo menos en mi criterio, un gabinete de cuotas parlamentarias tampoco, sino un gabinete de personas acreditadas, serias, responsables. Pero ya que lo tenemos al frente de nosotros y delante de todos ustedes, pues el propio doctor Flores Arauz, a quien le reiteramos nuestra felicitación y ratificamos también nuestra convicción de que la sucesión presidencial se ha hecho estrictamente dentro de la Constitución. No hay nada fuera de la Constitución ni la ley. Adelante, Antero, por favor. Y permítame decirte, Antero, pues nos conocemos tantos años que... Así es. Además, he sido tu regidor. Y ministro. Así es. Yo la verdad quisiera que en mi gestión y la gestión ante la presidencia del presidente del Consejo de Ministros me quedaría satisfecho si fuera un poquito de todo el éxito que tuvo la gestión de Jorge, que me fue un gran honor participar en ella. Gracias. Bueno, el tema de la sucesión. Yo comienzo por el principio. ¿Qué pasó hace 2 años y medio y un poco más? El señor Pedro Pablo Kuczynski fue denunciado en el Congreso, hubo una moción de vacancia, la pasó airoso, después vino una segunda y antes de que eso se decidiera, renunció. ¿Y qué pasó con su renuncia? Se siguió exactamente el orden constitucional, el orden sucesoral. Le tocaba asumir la presidencia, gustara o no gustase, a quien estaba en la plancha presidencial de Pedro Pablo como vicepresidente, primer vicepresidente, y había sido elegido para tal cargo en la plancha de Pedro Pablo. Claro. Ahora, ¿qué ha sucedido? Se ha declarado una vacancia por una votación abrumadora. ¿Y qué es lo que corresponde? Como no hay otros vicepresidentes o vicepresidentas, que asuma el presidente del Congreso de Ministros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, para cuando asumió el señor Vizcarra, todo estaba buenísimo. Claro. Cuando el señor Merino asume por la misma norma sucesoral en la Constitución, eso está mal. O sea, lo ancho para mí, lo angosto para el otro. No, pues. Bueno, la ley del embudo, ¿no? Así es, clarísimo. Y le están haciendo creer a la gente, Antero, que el Tribunal Constitucional podría resolver algo así como revirtiendo la situación, ¿no? Y eso francamente no es posible. Yo tengo aquí una declaración de la señora presidenta del tribunal, la doctora Ledesma, que dice: en este segundo periodo de vacancia, está en el Diario de Comercio de hoy, que ha culminado con el retiro del presidente Vizcarra, no se planteó ninguna demanda ni tampoco alguna medida cautelar en relación a la vacancia. Y concluye que, por tanto, no tiene el tribunal por qué pronunciarse sobre ese tema. Muy sencillo, sustracción de materia. Es una de las cosas que estudiamos, no sé si al primero de Derecho o en Letras. No hay sobre qué pronunciarse. Pero mira cómo hacen creer a la gente, que hasta lo han sorprendido al secretario general de la OEA, al señor Almagro,
Y el propio presidente de Colombia, en una intromisión indebida, Total. por supuesto, haciéndoles creer que el tribunal puede resolver el tema. Y eso no es verdad. El señor Vizcarra se retiró voluntariamente y dijo que no iba a hacer ninguna acción, como no la ha hecho. Jorge, simplemente no hay tema. Claro. No hay ya tema. Claro. Así que la audiencia del 18 será para cumplir, si ponen algo será a futuro, pero de ninguna manera. Así es. ¿Y qué te parece esta actitud de OEA? ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto? Ya hemos... Y Colombia, que me ha llamado mucho la atención, porque el presidente Duque ha puesto un Twitter en ese sentido. Sí, muy mal hecho. Y mañana que ya exista canciller de la República, porque ahora está el vicecanciller, haremos la propuesta correspondiente llamando a la Cancillería, a la embajadora de Colombia, para expresar nuestra sorpresa, nuestro fastidio, nuestra molestia, que es lo que se hace en las relaciones internacionales. Y lo de la OEA, hoy día he aprobado el comunicado que estamos mandando y gestionando con ellos una respuesta favorable. Y le hemos estado diciendo en este comunicado que las elecciones están abiertos, todo el proceso eleccionario, a que vengan los representantes de la OEA, todas las misiones de observación que les dé la gana, esas y cualquier otra de los sistemas que hay de fiscalización de elecciones. Acá no hay nada escondido. Acá quien va a elegir al próximo presidente de la República y al próximo Congreso son los electores, no el gobierno. Y a propósito de eso, sería bueno, que ya lo han dicho de diversas formas, pero una vez más hay que bajar esta patraña también de que el nuevo gobierno quisiera postergar las elecciones. Es una tontería lo que dicen, pero hay muchachos que se lo creen, pues, porque son engañados por algunos medios de comunicación. Oigan, alguna gente cree que esto es un lecho de rosas. Esto es un lecho de espinas. Estamos en la peor crisis que ha pasado el Perú. Incluso algunos historiadores dicen que fue peor que la de la guerra con Chile. Esto no es una broma. Entonces, pretender que alguien siga más meses de lo que corresponde en un país con esta crisis es creer que somos masoquistas. De locos. No, es increíble. Pero ahora tenemos, digamos, aparte de la garantía de las elecciones, con una personalidad de trayectoria democrática como eres tú y como es el presidente Merino, no hay ninguna duda de que no va a haber elecciones y van a ser limpias. El problema con Vizcarra es que no garantizaba elecciones limpias, orientaba recursos públicos en favor de uno u otro, en fin. Yo creo que ese es un tema de los más delicados, el manejo de los recursos públicos. ¿Cómo puede haber la confianza de la ciudadanía de que no va a haber preferencias o cosas donde se va a seguir esa política muy negativa que había en el manejo de recursos públicos? Sin ninguna duda, acá no vamos a hacer eso, porque además ninguno de los que está en el gabinete está en política activa ni está en un partido político, no. Somos independientes, gente que está ahí porque hemos recibido un llamado del presidente de la República para colaborar, ayudar a paliar esta crisis, ¿qué te digo? Esta crisis tan fuerte, porque son varias crisis simultáneas. Tú tienes la crisis económica, el tema del desempleo, la crisis sanitaria, la crisis de seguridad. Es un escenario terrible. Entonces, yo les decía a los ministros que han aceptado, les agradezco muchísimo, y a las ministras, les agradezco muchísimo en nombre del presidente que hayan aceptado esto, porque hay que tener, ¿qué te puedo decir?, mucho valor y mucha fe en el Perú para aceptar un reto de esta naturaleza, y encima con gente que te está serruchando el piso. Así es. Yo he visto, todos los peruanos hemos visto que la mayoría de canales de televisión están en una actitud exacerbada todo el día transmitiendo movilizaciones de pequeños grupos o grupos mayores. Eso me parece que inclusive hasta como que llaman a la violencia. La propia fiscal de la Nación ha salido, vamos a garantizar tal cosa, o están alentando, ¿no? Evidentemente están alentando. Olvidándose la fiscal de la Nación que están suspendidas garantías y que está prohibida las reuniones por esa suspensión de garantías. Claro. En consecuencia, está pidiendo que la policía, en lugar de
guardar el orden público, aplauda el rompimiento del orden público y que aplauda que no haya en la reunión que está prohibida el distanciamiento social, o sea, el mundo al revés. Y más bien la fiscal ha debido decir, y también cuáles son las garantías de los policías que no sean Así es. Mira, una digresión, permíteme. Hace pocos días han sentenciado en Chimbote a un policía a 6 años de cárcel porque disparó contra un delincuente. Lo hirió, no lo mató, lo hirió. Bueno, el delincuente está en la calle y el policía 6 años preso, desconociendo, y esto es un acto prevaricador, la apelación del juzgado, la ley de protección policial que se aprobó en el Congreso precisamente para proteger a la policía, eso. ¿no? Y nos costó mucho esfuerzo. Ni citan la ley, ni la citan, simplemente lo han sentenciado. Qué horror. Es una cosa increíble. Entonces, esas cosas hacen que la policía como institución y los que lo integran se desmotiven. Entonces, ¿qué hacen cuando hay una de estas cosas? Bueno. Volteo la cara hacia el hombro. Entonces, soy ciego, no veo. Y como no veo, no hago. Y al no hacer, no me meto en problemas. Claro. ¡Qué horror! ¿Y qué nos puede decir de la proyección económica del país? ¿Qué has pensado? Me imagino, no me des ningún nombre, no te lo pido tampoco, pero quizás, ¿qué perfil de equipo, vamos a llamar así, ves en economía? Bueno, lo que se pretende es la cosa lógica. Tú tienes hoy día que se ha gastado muchísimo, necesario también para dar de comer en el día a día, después del desempleo galopante que ha habido. Entonces, pero has estado vendiendo las joyas de la corona y te has quedado prácticamente sin los recursos del fondo de reserva, de los fondos de contingencia, etcétera. Y encima, la recaudación tributaria ha bajado, porque muchas empresas han estado cerradas, has tenido, y las que quedaron abiertas no tienen negocio, y los negocios se han reducido, has puesto aforos del 50%, el 40%, lo que sea, cuidando la salud de la gente, pero las empresas han sufrido, y al sufrir las empresas y tener menos ingresos, tienen también que pagar menos tributo. Entonces tienes la reducción de lo que tenías guardado para la contingencia y que no hay mayores recursos por la falta de recaudación. Entonces, 1, tienes que cuidar la casa fiscal. 2, tienes que tratar de reactivar. Y solamente se reactiva, 1, con el gasto, pero no el gasto corriente, el gasto de inversión en lo público. Tienes que hacer sobre todo cosas que te generen mucha mano de obra, sobre todo cosas viales. Todos los economistas te dicen eso. No he visto alguno que no te diga. Y ser muy cuidadoso en no seguir aumentando el gasto público, ¿no? Inversión sí, pero gasto corriente no. Cuidado con los nombramientos. Somos muy llamados a crear instituciones. Yo te soy franco, yo no voy a firmar ningún documento que me cree un programa más, una institución más. También hay que reducir. En el gobierno nosotros bajamos de 80 y tantos a 25 programas sociales. Pero por supuesto, ¿no? Jorge, no solamente eso, acuérdate cuando hemos estado en el Congreso, cómo reducimos los gastos. Sí, hubo normas de austeridad que se bajaron notoriamente. Y no se contrató más gente. Así es. Y eso es importante recordar que antes Alfredo Zaragoza fue presidente del Congreso en el último año del gobierno de Toledo, creo que fue, ¿no? Penúltimo. Pero hizo un gobierno congresal plural, muy respetado y no cuestionado. Son antecedentes que la gente tiene que tomar en cuenta, porque ahora en este momento del maleteo, ¿no?, y del maldecir de algunas gentes, hay que recordar la trayectoria de las personas. Esto no es un hombre que podría estar, nosotros dos podríamos estar en nuestras casas mirando televisión. Pero sin ninguna duda. Y cuidando tu gato fiero que debe tener por ahí, ¿no es cierto? Así es. Pero estamos dedicados a servir a la gente y tú creo que hay que encomiar. No es una broma, esto es un sacrificio de todo orden. Discúlpame. Social, familiar y económico. Yo, como te ha pasado a ti cuando has ejercido cargo, tenemos que dejar nuestros estudios, que es donde está el bitute, ¿no? Así es. Así es, clarísimo. Sí. Bueno, mira, el otro tema es el de la salud, que preocupa mucho a la ciudadanía, ¿no?
Yo creo que, en fin, la gente espera decisiones. Fue muy criticado la primera parte del gobierno cuando estaba el ministro Zamora, los errores de las pruebas rápidas, en fin. No sé si ya te han hecho un panorama del tema o... Sí, hoy día he hablado con el que era candidato a ejercer el Ministerio de Salud y me ha dado algunos tips de las cosas que hay que hacer, de las cosas que él haría, etcétera, y me parecieron muy razonables. No tengo el expertise para expresar si van a surtir efecto o no, pero por su conocimiento, por los pergaminos que tiene y por su experiencia, espero que sí. Claro, y convocando a los mejores. Así Yo es, creo que así es. Esa es la idea. Oye, ¿no? nadie es sabio. Y si te pueden ayudar, hoy día he recibido realmente una clase con la doctora Massetti, te cuento. Así. Le dije, Pilar, ¿podrías ayudarnos si necesitamos un consejo, si necesitamos una idea, si nada? Lo que quiera, primero está mi país. ¡Qué orgullo! Bueno, muy bien, muy bien. Y dime, en general, en la política, ¿qué tal tu impresión del presidente Merino? Oye, me ha sorprendido muy gratamente. Nosotros hemos sido congresistas con él y sabíamos de sus calidades. Un hombre correcto, serio, bien trabajador, bien chambero. Y la verdad, hoy día, cuando hemos estado en todas estas cosas y conversando para los perfiles de los ministros, etcétera, muy criteriado. Sí, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Porque Y con ganas de hacer su trabajo, ¿no? mira, la historia le ha dado una oportunidad, Caramba. ¿no? Que, como se la dio a Valentín Paniagua, Así ¿te es, acuerdas, no? así es. Y ahora es una nueva opción de un hombre a quien yo diría más bien es una persona modesta, humilde, y algunos pretenden maltratarla por eso, ¿no? Son muy defensores de las no exclusiones y cosas, pero son los primeros que excluyen. Oye, he escuchado barbaridades. El señor Vizcarra, el gran provinciano, el señor Merino, también provinciano, no es el gran provinciano. Sí, sí, Oye, discúlpame, con varas diferentes. Yo lo he visto muy comprometido, te soy franco, a Merino. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, y la suerte del señor Vizcarra, bueno, está en manos del Poder Judicial, y creo que esa es otra cosa importante que se precise antes, ¿no? Que no haya ningún atisbo, ¿no?, de que alguien sospeche de que el Ejecutivo quiera meter la mano en el campo fiscal o judicial. En fin, él tendrá que responder por los delitos si es que los hubiera cometido, pero sin participación del gobierno. Hoy día en alguna entrevista me lo preguntaron, en una forma tal que era tratar de inducirme a que yo dijera que debería estar en la cárcel, que tal ladrón, que tal... Oiga, eso lo decidiría el Poder Judicial. Yo no tengo nada que ver con el tema. Además, yo creo en la presunción de inocencia que habla la Constitución. Tendrán que probarle si ha hecho algo desdoroso. Lo que la vacancia no ha sido por delito, ha sido por incapacidad moral, por todas las mentiras que sí pudimos como ciudadanos estar observando. A mí me ha impresionado mucho. Me ha impactado posiblemente más que los fondos que dicen. Este presunto acto de traición a Kuczynski, ¿no? Y que no parezca un atropello, es la frase que él usa, ¿no? Que no parezca un atropello, suave, ¿no? Que no parezca un atropello. Él era parte del complot, o sea, él acusaba a Merino de conspiración, ¿no? Y él ha conspirado. No califiques para que después no te digan que tú estás, no, pero yo lo comento porque creo que vale la pena que la gente lo sepa, ¿no? El señor Vizcarra se ha portado cínicamente frente al país, ¿no? Y él ha hecho cosas que no quería que parecieran que él las hacía, pero realmente él fue completamente desleal con Pedro Pablo Kuczynski, que no sé si se sentiría reivindicado o no, pero la cosa es que ha sucedido. Pero así como él aprovechó de un proceso de transición que fue dentro de la Constitución, hoy sabemos que también fue por fuera de una traición, pero dentro de la Constitución ahora se repite sin traición, así es, pero dentro de la Constitución. Pulcro, así ha sido muy pulcro. Así y es. Sucesión constitucional, ¿no? Ya. Mira, un par de preguntas últimas para concluir.
hay sectores, no es una falta de respeto al primer ministro, pero le están buscando 5 pies al gato, ¿no es cierto? Eso es lo que pretenden hacer. Quieren buscarte lo que sea, ¿no? Usted fue abogado hace tiempo de tal empresa, de tal universidad. Así es. Entonces, a ver, hay que decirle con la cara de frente a la gente. Discúlpame, por supuesto que sí. Claro. Es mi derecho. Claro. Mientras no ejerza función pública, es mi derecho defender en los tribunales. Y lo he defendido con mi firma, no buscando interpósitas personas. El último cargo público que tuviste Fue ministro de Defensa contigo en el gabinete. Estamos hablando de 2008. Sí, 2008, 2009. Ok, entonces, hace más de 10 años, Antero Flores Arao no tenía una labor en el Estado, ¿cierto? Así es. Entonces ejercía como abogado. Como abogado, ¿no es cierto? Y además acompañado de abogados prominentes como Domingo García Belaúnde, en fin, pero cada uno, me imagino, con su criterio, Claro, ¿no? Porque lógico. son de un estudio todos es 2 y 2 son 4. Así es. Es normal, ¿no? Entonces, eso era muy importante porque esta es la campañita que quieren hacer, ¿no? Fíjate, yo recuerdo que cuando Vicente Ceballos se presentó al Congreso para el voto de confianza, para la investidura, ese mismo día en El Peruano salió una norma que le ampliaba 3 años a las universidades que tenían que cerrar, porque no las renovaron, no les dieron licencia y tenían que cerrar, creo que estos tiempos, fin de año. Les prorrogaron 3 años más. A cambio de eso tuvieron el voto de confianza. Ahora, los que no dijeron nada en ese momentito, se rasgan las vestiduras como si fuera a darse una ley para nuevas cosas, o sabe Dios, que eso lo verá el Congreso primero, Así es, supongo, así es. ¿no? Y yo particularmente, y lo digo sinceramente, yo he sido un crítico de las universidades de papel. Yo también. No me gustan. Así es. No me gustan. Pero también me preocupa que hay como 300.000 jóvenes que se quedaron fuera en de la calle. Por eso es que yo decía... ¿El Estado los ha podido absorber? No, Hubiera sido una imposible. solución, pero no lo han hecho. No tenía cómo. Creo que no hay espacio siquiera. Ni siquiera el físico, ni los profesores, ni nada. ¿Cuántos chicos se quedan en la calle de diversas universidades que no han sido renovadas y qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Yo no soy partidario, te lo digo francamente, de darle licencia a los que no la merecen, absolutamente. Sí, Jorge, de ninguna sin manera. ninguna duda. Claro. Si hay algo bueno en la ley de reforma universitaria, es buscar elevar categoría de universidades, elevar su calidad. Ahora, el tema es cómo, ¿no? Claro. Y hay que hacer cosas que sean lógicas, igualdad ante la ley. Pero esa es mi opinión como abogado, que nada tiene que ver con las decisiones que se tomen o en el Congreso o en el Ejecutivo. Has dicho una cosa y con esto concluimos, una cosa muy importante. Uno puede tener criterios personales, puede haber ejercido profesionalmente en tal o cual campo, pero cuando asume una responsabilidad de Estado, es distinto. ¿No es cierto? Es como ponerte la camiseta de la selección peruana. Eres del equipo tal y cual, pero ahora estás en la selección y defiendes al Perú. Te felicito. Más aún, Antero, y ¿no? hay declaración de intereses, etcétera. Por supuesto. Y te digo, si en el gabinete se ve algo que tenga que ver con las universidades, yo seré el primero en abstenerme. Bueno, y me parece bien, yo creo que es correcto. Te felicito y en nombre de muchos peruanos Gracias. te agradecemos el compromiso que estás asumiendo. Esto no es un paseo, es un tema muy complicado. Yo por eso decía, esto no es un lecho de rosas. Tus palabras finales, Antero, para nuestros seguidores. No pretendo evidentemente flagelarme, pero sí cumplir con mis deberes y les pido a los peruanos que estemos juntos. Tenemos el bicentenario, tenemos una crisis muy grande, tenemos un proceso electoral. ¿Vale la pena estarnos peleando cuando tenemos tantas cosas por qué luchar y una expectativa por lo que podríamos felicitarnos y festejar? Hago ese llamado. Bueno, muchas gracias a nuestro presidente del Consejo de Ministros. El Diálogo y Soluciones sigue en esta segunda parte. Vamos a recibir a los congresistas Ricardo Burga, Omar Shejade y Dieter Columbus. En esta segunda parte le tenemos que agradecer a Vescable que nos auspicia y por supuesto a UCI que nos recibe cada miércoles. Muchas gracias, Antero. Estupendo. Gracias, Jorge. Muy bien.
UCI, un canal inteligente. Muebles Maldonado, creaciones originales, pequeños detalles que dan personalidad y ambientan tu hogar. Ubícanos en nuestro único local de exhibición y venta. Calle Solidaridad, Manzana H, lote 1B, Parque Industrial de Villa El Salvador. Gracias, Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestro programa esta noche, estelar, realmente excelente la entrevista con Antonio Flores Arauz. Y ahora vamos a discutir y conversar con tres importantes líderes del Congreso. Este Congreso, que mucha gente quiere denostar o criticar, tiene aciertos y defectos, y posiblemente muchos defectos en algunos temas, pero nadie podrá discutir la legitimidad de la decisión que tomaron en el caso de la vacancia. 105 votos de un total de 130 es una mayoría ampliamente abrumadora. Y esto es lo que decidió el Congreso por la vacancia del señor Vizcarra. Y fue el señor Vizcarra que cerró el anterior Congreso y que propició la elección de este, sin pensar que el mundo es redondo, da vueltas y termina siendo vacado por el nuevo Congreso, que probablemente no hubiera pasado como el anterior, pero así es la vida, así es la vida. Ahora tenemos de invitados al congresista Ricardo Burga, de Acción Popular, es el vocero de la bancada de Acción Popular, al congresista Omar Shehadi, que es el vocero de Alianza para el Progreso, y al congresista Dieter Columbus, que es el vocero de Fuerza Popular. Y a propósito de Ricardo Burga, a quien le doy mi solidaridad por la cobarde agresión de la que fue víctima, quiero recordar una anécdota en la que yo fui partícipe. En el año 1992, en abril, más o menos a mediados de abril, fui acompañando a la señora Pilar Nores de García al Palacio de Justicia a entregar un habeas corpus. Había sido el golpe del 5 de abril y no sabíamos dónde estaba Alan García y fuimos a llevar un habeas corpus. Bueno, ahí fuimos agredidos por una turba, ¿no? Y una persona, cuando yo estaba declarando a la prensa extranjera, vino y me insultó de la peor manera. Y en ese momento nos habían llenado de bombas lacrimógenas, en ese momento de exaltación, yo le metí un puñete, es la verdad. ¿Sí? Bueno, los medios de comunicación de la época dominados por el fujimorismo, montesinismo diría yo, bueno, a mí me quisieron hacer puré con ese incidente, ¿no? Todos los días, todas las noches en los noticieros me enjuiciaron, me denunciaron, me llevaron a la fiscalía, un poco más me querían meter preso por eso. Hasta hubo un proceso judicial. Hoy día, una persona de manera cobarde, de manera traicionera, abusiva, ataca de forma al señor Burga, que estaba desprevenido, y lo agrede, y ya lo soltaron bajo el elogio de mucha gente en la prensa. Me da vergüenza escuchar a periodistas
que están alabando, elogiando como si fuera un héroe cívico, ese jovencito que cometió esa barbaridad. Su señora madre llora, pide perdón, dice que se va a excusar, pero como ustedes ven, la prepotencia y la vulgaridad a veces prevalece. Lo lamento mucho, mi solidaridad, Ricardo Burga, y en fin, hay cosas más importantes en el país seguramente, y quisiera darte a ti primero la opción que tú empieces este conversatorio para que nos cuentes brevemente a ver cómo se fue construyendo esto de la vacancia, cómo Acción Popular tomó la decisión, en fin, cuéntanos un poco los detalles. Haremos una primera parte para hablar de la vacancia y una segunda parte con todos para hablar del nuevo gabinete. Adelante, Ricardo. Gracias, don Jorge. En primer lugar, agradecerle por sus expresiones de solidaridad, a cual le agradezco mucho, más viniendo de un ex premier de la República. Un saludo cordial a Dítel y a Omar, que nos están acompañando esta noche. Bueno, el caso nuestro de Acción Popular, nosotros teníamos algunas diferencias dentro de la bancada. Algunos proponían que no debería votarse a favor de la vacancia y otros en gran número expresábamos que sí era necesario. Finalmente, la opción que se tomó 4 días antes fue escuchar primero al señor Vizcarra, esperar los noticieros del fin de semana, el día domingo, para ver si es que salía algo más y sobre eso de tomar una posición. Prácticamente el día domingo no salió gran cosa, ya se había anunciado en algunos medios escritos los famosos WhatsApp que fueron reiterativos el día domingo. Eso ayudó en parte a algunos congresistas de nuestra bancada a tomar la decisión y a favorecer la vacancia. Y después de la decepcionante presentación que pecó de soberbia y altanería del señor Vizcarra, creo que no hubo duda alguna de que la mayoría de los congresistas iban a votar por la vacancia. Esa actitud, Ricardo, y honestamente nosotros no teníamos sí. una posición muy clara, sí. Y fue mayoritaria la votación de Acción Popular. Fueron 18 congresistas que votaron a favor de la vacancia. Hubieron 2 abstenciones y 4 en contra, ¿no? Yo había conversado ese día con algunos voceros de bancada y todos estábamos en la misma situación. Nadie tenía una posición clara ese día hasta que sucedió lo de la exposición del señor Vizcarra, que además llevó un abogado a quien maltrató, porque lo sentó en el hemiciclo y creo que lo único que fue llevando los papeles o el maletín del señor Vizcarra, porque cuando el presidente del Congreso, Manuel Merino, le ofrece la posibilidad al abogado defensor del señor Vizcarra que pueda hacer uso de la palabra por 1 hora más, el señor Vizcarra lo interrumpe y le dice: no, yo he hecho uso de la defensa y con eso basta. Y finalmente sabemos hoy día que el abogado, el señor Ugaz, que fue acompañando al señor Vizcarra, ha sido defensor de los cuellos blancos, ¿no? No sé si esto sí. ¿Quién lo propuso? Si el presidente, el expresidente del Poder Judicial del Callao, que hoy día está detenido, o si fue su amigo Camayo. Entonces, eso es algo que tampoco el señor Vizcarra ha sabido explicar, cómo ha contratado a este abogado que hoy día lo está representando, ¿no? Sí, pues, hay indicios, obviamente, que está muy ligado a actos de corrupción, y creo que lo que fue denunciado inicialmente por el comercio hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, creo que finalmente, lamentablemente para el país va a ser cierto, ¿no es cierto? Esto no es el Congreso no es un juicio como se estila normalmente, para que la población entienda. Acá no se ha enjuiciado, nosotros no somos ni fiscales ni jueces, esto es un control político que está respaldado por la Constitución y por el propio reglamento interno. Y esta vez se ha cumplido estrictamente con todos los plazos para que el señor Vizcarra no tenga el pretexto de decir de que ha habido una vacancia expresa. Yo creo que el señor Vizcarra calculó mal y creyó que nuevamente se le iba a rechazar la vacancia, argumentando cosas que no pudo sustentar en lo fundamental. No dijo una sola palabra sobre las denuncias que él tiene sobre irregularidades y sobornos recibidos por las obras cuando fue presidente del gobierno regional. No dijo nada. Hoy día la situación es que el presidente Merino ya asumió, ya juramentó. Tenemos un nuevo premier, que es el doctor Antero Flores Arauz, que creo que es una acertada decisión. Es una persona con amplia experiencia política, con mucha cintura, si quieren decirlo, expresarlo así, que creo que va a ayudar a tener un buen contacto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Congreso no va a perder su control de fiscalización, con toda seguridad. Seguiremos ejerciendo nuestro control
fiscalizador. Y poco a poco se va a saber la verdad sobre la gestión del señor Vizcarra en el Ejecutivo. Yo ya tengo, por ejemplo, información de Petroperú, que próximamente la haré pública. Estoy por confirmar un par de datos de las millonadas de soles que se han perdido en esta época de la pandemia, que no están justificados. Una obra que costaba 3.000 millones, hoy día está costando más de 7.800 millones de soles. Claro, 4.000 millones más. Claro. Entonces, creo que poco a poco se van a comenzar a descubrir y a desvelar todos los actos irregulares que se han hecho en este gobierno. Así es, gracias, congresista Burga. Vamos a escuchar ahora a Omar Chejade. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, bienvenido al programa. Creo que hay gran expectativa en la opinión pública sobre la motivación del cambio de posición de Alianza para el Progreso. Aunque tu posición personal siempre fue clara, tenemos que dar fe, eso es cierto, pero ¿cómo así la bancada, digamos, toma esta decisión? Lo que acaba de decir Ricardo Burga es cierto. O sea, yo, escuchando como un ciudadano común y corriente, cuando Vizcarra dice, hay 68 congresistas con proceso, dije, bueno, este ya se puso 68 votos en contra del saque, ¿no? Era una temeridad, efectivamente. A ver, cuéntanos, Omar, tu punto de vista, por favor, y de la bancada, ¿cómo fue? Sí, lo que sucede es que, gracias Jorge por la invitación, lo que sucede justamente es que al principio iba a haber, digamos, un voto en abstención, un voto por la gobernabilidad, pero luego ya cuando empezaron a salir los videos, los audios, los chats, sobre todo los chats del día domingo de la corrupción, y evidentemente este chantaje del gobierno con respecto a una lista que además es falsa, porque la mayor parte de denuncias han sido archivadas por el Ministerio Público, se tomó como una especie de extorsión a los congresistas de la República. El presidente fue soberbio el día lunes y lejos de disculparse o dar explicaciones jurídicas, era un discurso de la nación para él y finalmente, digamos, su situación fue empeorando, él estaba enardecido y ahí terminó todo, ¿no? Bueno, y en la bancada, ¿cómo tomaron la decisión? ¿En ese momento ya estaba prevista el voto? Cuéntanos un poco. La bancada fue madurando la vacancia. La vacancia fue madurando poco a poco. Nosotros, voto de conciencia, nos reunimos, digamos, telefónicamente con César Acuña, con el fundador del partido, ya por la tarde. Y ya prácticamente sobre las 4 o 5 de la tarde la decisión está tomada, ¿no? Es decir, había que votar a favor de la vacancia, contra la corrupción, contra la mentira, contra un presidente mitómano, con serios hechos de corrupción, corroborado por 6 colaboradores eficaces, y por supuesto que no había otra salida que, digamos, votar a favor de la destitución del presidente Vizcarra, que es absolutamente constitucional. Tú ya sabes, Jorge, Dite, Ricardo, que esta institución de la vacancia tiene 90 años, desde la Constitución establecida por el año 33. Está suscrita, tipificada la vacancia presidencial por incapacidad moral, no es algo nuevo y evidentemente no podíamos continuar con esto, ¿no? En el libro, ¿te acuerdas que hay un estudio base que se hizo en la época del presidente Paniagua para la reforma constitucional? Ahí está prevista una causal bastante similar, más abierta inclusive, diría yo, más general, y suscrita por una serie de profesores de Derecho Constitucional que hoy día son críticos de lo que ha sucedido, ¿no? Realmente es muy importante lo que tú has dicho, porque con esto de las marchas y movilizaciones, lo que la gente quiere, esta gente interesada, quiere que se olviden de los verdaderos motivos de la vacancia. Los verdaderos motivos de la vacancia, estimados seguidores, es y son las denuncias que colaboradores eficaces, íntimos amigos del señor Vizcarra, han puesto en evidencia por pagos que alcanzan 2.300.000, y una cosa que sí fue la novedad en los programas dominicales, el acto de traición encubierta de Vizcarra contra Pedro Pablo Kuczynski. Pasamos ahora a Dieter Columbus. ¿Cómo fue, Dieter, la decisión en tu bancada en esta materia y el móvil de la decisión? Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un saludo para Ricardo y para Omar. Y antes de responderte, reitero una vez más lo que he venido señalando, ¿no? Inaceptable lo que ha pasado con Ricardo, pero mucho más inaceptable es de que
otros ciudadanos, incluso aquellos que tienen la posibilidad de exponerse en medios de comunicación o se les considera líderes de opinión, hayan pues, digámoslo, normalizado, ¿no?, el ataque a otro ciudadano, ¿no?, porque la violencia solamente genera violencia, y lo curioso es de que, ¿no?, condenan cuando pasa algo con alguien que les simpatiza, pero cuando a alguien no le simpatiza, bueno, pues que lo parte un rayo, ¿no? Claro. Entonces, eso te demuestra, pues, la doble, triple, cuádruple moral que tienen estos, los puros y santos que siempre pregonan, pues, corrección política en nuestro país, Así es. ¿no? Dicho esto, nosotros esperamos hasta escuchar el soso, ¿no?, argumento del señor Vizcarra, ¿no?, mediocre por donde se le viera, no explicó nada, lo único que detalló fue, parece que, y lo digo con todo el respeto que merece esta audiencia, parece que el señor Vizcarra se tomó un par de vasos de Zacapa antes de llegar, ¿cómo se llama?, al Congreso, ¿no?, porque se puso a hablar, pues, y a delirar de obras majestuosas y una eficiencia casi suiza, ¿no?, de su gestión, y yo me preguntaba y decía, y me rascaba la cabeza como lo acabo de hacer ahora, y decía, por Dios, ¿será que yo he estado, pues, en coma todo este tiempo y no me he percatado, pues, de que hemos pasado a ser un país desarrollado, y me quedé, pues, en las pruebas rápidas que nos sirven, ¿no?, la corrupción que denuncian los dominicales en las compras estatales, los colegios públicos que se caen a pedazos, ¿no?, y todavía tuvo la desfachatez el señor Vizcarra, ¿no?, de decir de que uno de los grandes logros es de que en noviembre de este año, cuando ya está acabando el año escolar, van a comenzar a repartir las tablets a los escolares de colegios públicos, ¿no? Entonces, la verdad que es una desvergüenza total a este señor, y yo quiero recordar, porque la verdad que ustedes lo conocen, ¿no?, que es Paco Miro Quesada, ¿no?, que tuiteó algo muy importante, ¿no?, que para mí, en todo caso, fue algo que me ayudó a terminar de esclarecer mi voto para la vacancia. Y Paco lo que decía era: un gobernante como con los cuestionamientos que tiene, es lo peor que le puede pasar a la gobernabilidad del país. Y eso realmente es totalmente cierto, amigos. Claro. Se puede estar de acuerdo, no de acuerdo, con ciertas cosas que puede hacer el Congreso. Podemos entre nosotros discrepar, como que lo hemos hecho en más de una oportunidad, pero lo real es de que Algo pasó con el audio. Mira, a propósito, mientras reconectamos, uno de los problemas más graves del señor Vizcarra era que no garantizaba elecciones limpias. Lo hemos visto como presidente repartir recursos a alcaldes y a favoritos, ¿no?, y repartir también, no sé, me imagino que publicidad estatal u otros beneficios, ¿no?, pero eso no implicaba garantía de elecciones limpias. Así que es muy importante el tema de elecciones limpias. Adelante, Dieter, para que termines tus conceptos. Mil disculpas. No. Lamentablemente mi internet es un poco malo, ¿no? Finalmente, ¿no? Toda esta situación es lo que hizo que no solamente que les hable, sino que toda mi bancada por unanimidad haya decidido, Fuerza Popular, apoyar la vacancia. No. Porque ya era insostenible. O sea, lo que pasaba con el señor Vizcarra era un tema insostenible, ¿no? Ya no solamente eran cuestionamientos, sino que esta situación había demostrado que el señor ha venido mintiendo, mentira tras mentira y tras mentira, ¿no? Entonces, una persona así no puede ser quien termine entregando la banda presidencial a quien gane las elecciones en la elección del bicentenario de nuestra independencia. Ese es un argumento muy fuerte, Dieter. Ese argumento que estás diciendo es muy fuerte. O sea, no es digno del Perú que quien entregue la banda el 28 de julio del año 2021 tenga tales problemas de orden judicial, ¿no?, y de moral, realmente. Totalmente de acuerdo, Jorge. Muy bien, vamos Esa foto es inaceptable. Sí, efectivamente. Ricardo, volvemos contigo, pero yo quisiera, en los minutos que nos quedan del programa, ¿qué apreciación tiene Ricardo del gabinete
que se está formando, pero el gabinete Flores Arao. ¿Qué te parece? A ver, un comentario. Si me permites antes, Jorge, sí, cómo no. Quiero recordar algo. El año 2000, la señora Donaire, que fue ministra del MIS con Vizcarra, suscribió el documento de los impedimentos morales que tenían para poder vacar a un presidente. Ajá. Te hago recordar, revisa, ahí es uno de los firmantes de ese documento. No recuerdo ahora que lo dices, pero cuéntame ahora de antes, ¿lo que te parece? ¿Ah? Me parece una buena decisión por parte de Manuel Merino. Creo que es una persona con experiencia. Él ha sido presidente de un partido político con historia, ha sido congresista, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Beneficencia de Lima, ha ejercido muchos cargos y creo que es una persona con vasta experiencia que va a poder llevar a cabo la conducción de este barco en momentos de crisis en el país. Creo que además va a ser un puente muy importante entre el legislativo y el ejecutivo para poder consensuar leyes importantes, ¿no es cierto?, a fin de poder llevar la gobernabilidad en los próximos meses. Pero sobre todo, y lo más importante, garantiza la transparencia del próximo proceso electoral. Eso. Y acá quiero señalar algo. Yo creo que estas expresiones aparentemente populares están siendo manejadas por aquellos que hoy día han perdido a su padrino político. Hay que recordar que el gobierno de Vizcarra apoyó a un precandidato, exalcalde de La Victoria, con 21 millones de soles los últimos 6 meses, ¿no? Y le ofreció no solamente el apoyo mediático de todos los canales de televisión, sino que además el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar cómo el señor Forsyth iba acompañado siempre de las Fuerzas Armadas, haciendo programas de vacunación, repartiendo alimentos. Él abría la boca y automáticamente el gobierno estaba detrás de él. Y es un gobierno municipal que nunca cumplió con las metas presupuestales. Es el distrito con menos porcentaje de ejecución presupuestal y sin embargo le dieron 21 millones de soles en comparación a distritos que siguen habiendo cumplido la meta presupuestal, solamente le entregaron 66.000 soles. Por eso... El caso de San Juan de Lurigancho es inaceptable. Claro. El distrito más grande del Perú, con 1.200.000 habitantes, el Ministerio de Economía solamente le dio 60.000 soles. ¿No es cierto? Ahí ves la influencia que tenía el Ejecutivo y cómo descaradamente estaban inflando una candidatura. Y son ellos los que hoy día reclaman que este gobierno es anticonstitucional, que se ha hecho un golpe de Estado. Lo que no dicen es que perdieron todas las joyerías que tenían con el señor Vizcarra. Claro. Es verdad. Pasamos a Omar. A ver tu apreciación, Omar, del gobierno, del nuevo gabinete. A ver qué piensas. Mira, excelente la designación de Antero. Tú y yo lo conocemos, el ha sido, me parece, ministro de Defensa cuando tú eras el premier, digamos, hace unos años. Es un viejo zorro del mar de la política, es un tipo decente, un buen hombre. Ha sido además presidente del Congreso, diputado, digamos, hombre de partido, con mucha experiencia. Y va a tener que guerrear contra el cartel mediático, Jorge, Titel, Ricardo, ¿no? Se anuncia para mañana una manifestación terrible, aunque la verdad que ha sido minúscula en los últimos días, pero agrandada por la prensa extorsionadora, no digo todos, pero varios, y de alguna manera están queriendo, digamos, presionar al gobierno de Vizcarra para que le den la torta publicitaria o beneficios económicos. Eso está bastante claro. Es bastante claro que hoy día solamente entrevistan los principales canales de televisión, digamos, a pseudos constitucionalistas, a Cairo, un señor Lobatón, que no sé de dónde habrá salido, y compañía. Y digamos, el golpista Cairo. Y creo yo que es un momento delicado para la patria. Y creo yo que la designación de Antero obedece a su experiencia, a que no se calla nada. Es una muy buen jali, creo que va a ser una gran, digamos, gestión dentro del gabinete, digamos, que va a presidir. Y espero que el día de mañana, ya visto que tiene a los principales cuadros dentro de las diferentes carteras, va a poner a gente de mucha experiencia para gobernar un momento difícil. Y ojo que se viene el TCA, ojo que se viene el Tribunal Constitucional. Y esto va a ser, digamos, el día miércoles. Ya amenazó el TC en resolver una contienda de competencia en pared con la OEA y no vaya a ser que hayan sorpresas el día miércoles. Por eso creo yo que es bueno que el día de mañana
Antero ya legitime a los nuevos ministros, sí que hay un reconocimiento y legitimidad por parte de todo el país. Se vienen momentos y días complicados, creo que vamos a ganar, estoy seguro que vamos a ganar, pero definitivamente no hay que confiarnos, Jorge. Bueno, muy importante lo que usted ha dicho en esto de las movilizaciones, motivadas por mucha gente, algunos periodistas en los medios de comunicación, pero también ha trascendido, y hay alguna propaganda que circula en las redes, que tanto el Movadef como el MRTA se van a infiltrar mañana en la marcha. Así es que cuidado a los jóvenes y padres de familia que creen que este es un paseo por el centro de Lima. No, cuidado, pueden terminar en un grave problema porque van gente violenta a infiltrarse y después cuando quemen algo van a decir los infiltrados. Sí, pues, pero ya va a ser tarde, ya va a ser tarde. Dittel, contigo terminamos. Tus comentarios sobre el gabinete, por favor. Mira, yo tengo, porque además todos conocemos a Antero, ¿no? Tenemos las mejores referencias, sus credenciales democráticas son intachables, un hombre, un profesional formado en el derecho, formado en la política, que conoce ambas labores que hoy tienen que trabajar juntas, ¿no? La labor parlamentaria y la labor desde el Ejecutivo. Entonces, yo creo que es una decisión muy acertada, sobre todo por la personalidad de Antero, sobre todo por eso, una personalidad conciliadora. Pero no solamente se trata de Antero, porque un Consejo de Ministros es el Premier, pero también es el grupo humano que lo acompañan, claro, ¿no? Esperemos que se confirmen los nombres que por lo menos ya se han ido formalizando a través de las declaraciones de Antero en estas últimas horas, ¿no? Sí. Jorge sabe los nombres, ¿sabes? Que nos sobre los nombres, Jorge. Él sabe. Pero hay profesionales destacables, ¿no? Hay mujeres profesionales valiosísimas que se incorporarían a este gabinete, según lo que yo he escuchado de las propias declaraciones de Antero Flores Arauz, que le van a dar un nuevo rostro, creo yo, al Poder Ejecutivo, ¿no? Y yo me imagino que los mismos de siempre van a salir a reforzar. Sí, adelante, Dittel. Ya, mire, a ver, Dittel, no sé si ya conectaste. Sí, pero... Adelante. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, adelante, claro. Pensé que se había cortado. No, lo que decía, ¿no? Yo lo termino, Jorge, Ricardo y Omar, ¿no? Las decisiones que tome este gobierno, se espera, obviamente, que son las más, tienen que ser pensando en el bienestar de la ciudadanía y que no se dejen avasallar, pues, por los adalides de la moral, ¿no? Que son los que usan chalina verde y cruzan los brazos, ¿no? Ya hemos tenido varios gobiernos de un montón de truanes que se han disfrazado de moralizadores y que justamente ya sabemos los que tienen discursos moralizadores, que luchan contra la corrupción, ahí están, ¿cómo se llaman? Los que terminan complicados, denunciados, ¿no? Y se demuestra que están metidos hasta el pescuezo en actos de corrupción, ¿no? Ya a la ciudadanía le tiene que quedar claro, como dicen, dime qué presumes y te diré cómo se llama, qué es lo que te falta. Así es, ¿no? Así es, Dittel. Yo te agradezco muchísimo, igualmente a Ricardo y Omar. Ha sido un programa estupendo. 10 segundos nada más. Dame. Solamente para solidarizarme con Ricardo, lo de ayer fue un atentado no solamente contra él, sino contra el país, contra el Perú. Y yo creo que un Ampón de esa manera no puede ser pues glorificado como si fuera pues un héroe sin capa, como mucha gente lo está haciendo, y muchos medios de comunicación supuestamente serios, glorificando pues la violencia, o digamos los golpes, o la barbarie. Yo creo que esto debe parar, y yo creo que gran responsabilidad tienen grandes medios de comunicación, que son opositores a nosotros, en fin, a la mayor parte del Congreso, los famosos vicarristas, mermeleros, pero no puede ser posible que estén glorificando pues un delincuente, porque este chico es un delincuente. No, yo felicito a Ricardo Burra, que ha hecho la vez de Juan Pablo II con Ali Aca, que fue a visitar a su asesino, pero digamos, más allá de ese gesto que lo pinta el cuerpo entero, Ricardo, es un tema que hay que analizarlo bastante bien. Ya tenemos que cortar, lamentablemente. Oye, gracias y bueno, esperemos